Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con un tema electoral que ha sacudido al continente. Elecciones presidenciales en Argentina, elecciones primarias de la oposición en Venezuela y ya a vísperas de las elecciones regionales en Colombia que van a tener un carácter particularísimo. Ese carácter particularísimo, más allá de los liderazgos regionales y locales, tendrá un impacto y una connotación nacional, considerando que la favorabilidad del presidente no está en su mejor porcentaje hasta hoy. Y vamos a iniciar este programa hoy con un equipo de expertos, analistas que nos acompañan en los estudios de CTV Barranquilla y también con un invitado muy especial desde Caracas, Venezuela, que nos va a ilustrar lo que está pasando en Caracas específicamente y toda esta expectativa que ha generado el triunfo de María Corina Machado como la líder hoy de la oposición venezolana y que tendrá el reto de enfrentarse a Nicolás Maduro en elecciones por definirse según el calendario electoral. Desde la ciudad de Caracas se conecta con nosotros el doctor Jesús Rangel Rachadel. Jesús Rangel Rachadel es abogado, especialista en procesos y sistemas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela en la especialización en procesos y sistemas electorales, entre otros cursos. También es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y otras instituciones prestigiosas de la capital venezolana. Cuenta además con una amplísima experiencia como consultor jurídico y político a nivel nacional e internacional, más allá de las fronteras venezolanas. Doctor Jesús Rangel Rachadel, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Hola Julio César, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y entremos en materia. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Son estas elecciones el resultado del clamor popular, de una negociación entre la oposición y el chavismo con la mediación de los Estados Unidos? ¿Puede el venezolano que nos está viendo aquí en Colombia, que ya son más de 2 millones de residentes y quienes nos ven a lo largo del mundo a través de las diferentes plataformas en las que podemos estar en contacto, ¿son estas elecciones la esperanza del cambio en Venezuela? ¿O por el contrario, es un asunto de trámite y esa aspiración de tener elecciones libres y justas se queda solo en una utopía? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela con este optimismo y este fervor que ha generado el triunfo de María Corina Machado? Lo primero que te debo decir es que la sociedad venezolana está muy contenta con la participación de ayer. Hubo muchas personas de todo tipo, en todas las áreas sociales, que fueron a votar, que salieron con ánimo, que con lluvia se mantuvieron en sus filas para poder ejercer su voto, con todas las dificultades que tuvo la oposición para realizar estas primarias, que recordemos ya habían sido planificadas hace un buen tiempo, y que esas primarias lo que buscan es resolver cuál de los candidatos de los principales partidos de oposición va a ser el que se va a presentar en una contienda que se va a realizar en el segundo semestre del año 2024. Todavía no tenemos fecha, pero ese es uno de los acuerdos que se firmaron en Barbados entre la oposición y el gobierno de Maduro, con la colaboración de otros gobiernos.
Realmente lo que se firmó es poco, nos da pocas pistas de qué es lo que se pudo haber acordado realmente. Pero ayer había gente que pensaba que podían salir los círculos bolivarianos, que podía haber violencia. Bueno, parte de ese acuerdo que se firmó en Barbados fue que el gobierno dejara a la oposición que organizara sus primarias, lo cual es muy importante porque el gobierno pudo haber interrumpido ese proceso con alguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia o con sentencias hasta de tribunales penales, pudo haber cortado las vías, pudo haber sacado a la fuerza militar a la calle, pero simplemente dejó que la oposición hiciera sus primarias. Y lo más importante, hemos recobrado la esperanza de que con el voto podamos cambiar la situación que tenemos aquí en Venezuela, esta manera del gobierno de manejar la economía, de manejar la política, lo que ha hecho es restringir los derechos de los venezolanos. Y los venezolanos quieren recuperar su libertad política, su libertad económica, con un cambio de gobierno. Si el gobierno lo va a permitir o no, en el futuro no lo sabemos, pero hoy ganamos, hoy la oposición está triunfadora, María Corina es su representante. Hay un punto del cual se ha hablado bastante, es si María Corina ahorita está dirigiendo la oposición o si es solamente una candidata. Yo te podría decir que en el fondo el referente es María Corina Machado, y hizo un comentario que hay que poner orden en la casa. Poner orden en la casa es que ahora, para continuar con las negociaciones, tienen que oír la opinión de ella. Ella en otros momentos ha sido más radical, pero después que se firmó el acuerdo de Barbados, estaba muy satisfecha con ese acuerdo, estaba muy satisfecha con lo planteado relacionado con las elecciones. Es posible que haya otros puntos donde tenga alguna divergencia, pero en general su posición ya se está pareciendo más a la de una estadista, a la de una persona que está pensando en la presidencia de la República y que tiene que estar un poco de acuerdo con lo que hagamos todos, tiene que sumar voluntades, que es lo más importante hoy por hoy, tiene que sumar las maquinarias de los partidos. El día de ayer algunos centros de votación abrieron un poco más tarde, no llegaban los recursos a tiempo, pero eso fue desbordado con la participación. La gente esperó a que se abrieran las mesas, a que llegara toda la documentación, que llegaran las boletas y pudo expresarse. Entonces María Corina hoy por hoy tiene que llamar a participar a todos, tiene que abrir los brazos, tiene que pedirle a las fuerzas políticas del país que la acompañen y que ella, dirigiendo a la oposición, logremos vencer a, no tengo más remedio que decirlo, esta dictadura. En ese contexto electoral venezolano, no deja de sorprender que el segundo candidato en estas primarias no reconoció los resultados. Sin embargo, su partido y el jefe del partido Acción Democrática, Henry Ramos Alup, manifestó que aunque su candidato no los reconocía, ellos sí lo hacían y mandaba o enviaba un mensaje de respaldo a la aspiración de María Corina Machado, considerándola además como legítima candidata de la oposición. ¿Eso tendrá algún efecto en algún sector de la oposición política y democrática en Venezuela, doctor Jesús Rangel Rachadel? ¿O por el contrario es una situación inexplicable de un candidato que participa en una consulta para después desconocer los resultados? Carlos Prosperi es una persona joven. Tiene mucho tiempo por delante para seguir haciendo política. Yo creo que sus posiciones fueron tomadas por la pasión de sentir que no podía controlar mejor el proceso, que se
que tal vez se sentía que como candidato de Acción Democrática, que es uno de los principales partidos de nuestro país, aquí en Venezuela, podía tener una mayor representación, pero las encuestas, a veces las encuestas se equivocan, pero esta vez no fue así. Las encuestas reflejaban una amplia pero amplísima diferencia entre María Corina Machado y los demás seguidores. Por ser él el candidato de Acción Democrática es que sacó 4%, porque si no hubiera sido el candidato de Acción Democrática, él hubiera llegado mucho más atrás. Que él haya llamado a corregir unas irregularidades que posiblemente un poco más, un poco menos hubieran podido existir. Pero es que con un margen de 90% de diferencia, ninguna irregularidad que pudiera habido lo hubiera podido compensar. Esa avalancha de votos de María Corina justifica pensar que el proceso estuvo bien, porque si la diferencia hubiera sido 5%, por ejemplo, Maduro le ganó a Enrique Capriles Radonsky en el 2013 por 1.5%. Ahí se pudo haber hablado de irregularidades que, por supuesto, podían dar lugar a que cambiara la diferencia. Pero con 90% de votos de diferencia no hay irregularidad posible. No puedes decir que desconozco, que no estoy de acuerdo en los resultados, porque al ser el candidato de Acción Democrática, si tú no consultas tu posición personal con tu partido, pues lo que va a pasar es lo que pasó. Simplemente el Partido de Acción Democrática tiene una posición y sabe que no puede deslindarse del acuerdo original, que era respetar los resultados. Que el proceso de las primarias pudo ser mejor. Bueno, toda obra humana es perfectible. Hay que mejorar mucho para poder ganarle al gobierno. Cuando digo mejorar mucho es que necesitamos unos testigos electorales que tengan más práctica. Esa era la ventaja de Acción Democrática y COPEI, que tenía una maquinaria de funcionarios regados por todo el país, funcionarios no propiamente, pero testigos profesionales, gente que ya había estado en 5, 6, 10 elecciones corridas y sabía cómo es todo el proceso. En cambio, esta jornada que llevó adelante Jesús María Casal, el abogado que dirigía esta plataforma para hacer las primarias, gente de pueblo, gente amas de casa, gente normal, muy corriente, que no sabe estos procesos. Bueno, están aprendiendo. Mira, yo tengo una experiencia. Yo fui candidato a diputado por una zona del estado Miranda que se llama Barlovento, que es una zona agrícola y de playa, y de gente de muy pocos recursos económicos. Cuando nosotros estábamos conformando nuestros equipos electorales, teníamos gente, hasta en el último pueblito, teníamos gente que estaba, que había sido durante muchos años seguidora de COPEI y que estaba dispuesto a participar en esas elecciones. En cambio, ahorita, María Corina gana con gente que simplemente salió a votar por su cuenta. No, nadie llegó, no había plata para maquinaria, no había plata para traslado, no había plata para darles comida, sino solamente a los funcionarios, algunas partes funcionarios. Entonces, la gente ayudó, la gente colaboró. Pero una elección nacional necesitamos tener esa maquinaria mucho mejor aceptada, y por eso que los partidos políticos grandes todavía son importantes para apoyar a María Corina. El contexto entonces en Venezuela tiene un alcance y una magnitud importantísima en todo nuestro hemisferio. Se habla de que más de 8 millones de ciudadanos venezolanos han salido del país durante los últimos 10 años. Y esta estadística se queda corta cuando uno visita cualquier país de la región y observa ciudadanos venezolanos en diferentes ámbitos y sectores de la vida. En este momento sube la temperatura en el termómetro. En el set de CTV Barranquilla nos acompañan dos panelistas habituales de este programa
que nos ayudarán a comprender lo que está pasando en Venezuela y en Argentina en el siguiente segmento. Está con nosotros el doctor Nelson Amaya. Nelson Amaya es abogado, especialista, magíster, profesor universitario, ha sido exministro, también ha ocupado altísimas dignidades en la consultoría y el análisis político nacional e internacional. Y le damos la bienvenida al doctor Nelson Amaya por estar con nosotros hoy nuevamente en el termómetro. Muchas gracias, Julio César. Es un gran placer estar aquí compartiendo este sed y esta oportunidad de debatir ideas sobre el acontecer político que está caliente y, como lo dices tú, como el termómetro en toda Latinoamérica. Así es, doctor Nelson Amaya. Y nos acompaña también el doctor Víctor Herrera Mitchell, abogado, periodista, escritor también, al igual que el doctor Nelson Amaya, con una amplísima experiencia en el análisis de las campañas políticas, autor del libro Las campañas ganadoras, entre otras publicaciones, con una amplísima experiencia en el análisis político. Doctor Víctor Herrera Mitchell, bienvenido nuevamente al termómetro. Gracias, Julio César. Al contrario, para mí es un honor el estar aquí, mucho más un privilegio el compartir hoy con el doctor Anaya y con el doctor Rangel desde Caracas. Gracias por invitarme. Entremos entonces ya en el análisis. Doctor Nelson, desde aquí, ¿cómo vemos ese triunfo de María Corina Machado en Venezuela? ¿Se abre una luz en el camino para la oposición venezolana? ¿Existirán elecciones libres y justas o amanecerá y veremos, como decimos aquí en la costa atlántica? Sin duda, lo que ha venido sucediendo en Venezuela, y ahora que recibimos una ilustración tan directa del doctor Rangel, lo que ha venido sucediendo en Venezuela es algo que estábamos todos esperando, obviamente en Colombia, que somos vecinos y quienes más nos afectamos por lo que suceda en Venezuela. Lo hemos venido esperando que se madure, que se materialice, que finalmente llegue a una conclusión favorable, y es que en Venezuela haya elecciones democráticas, que se acabe el control del poder en cabeza de una sola persona que maneja el sistema electoral, que maneja los jueces, que maneja las decisiones que se toman en el legislativo, y que realmente un Estado de Derecho vuelva a recuperar un espacio que en Venezuela había ganado durante muchísimos años. Nosotros ansiamos que eso se vuelva una realidad. Ojalá toda esta intervención y estos acuerdos que se han realizado con el bautismo y la protección y la guía y la mediación de los Estados Unidos logre que Venezuela recupere ese rumbo que tanto lo necesita para voltear nuevamente un país tan próspero, tan lleno de riqueza, tan lleno de gente valiosa, ya tan caribe como lo somos nosotros aquí en este sector de Colombia, se nos vuelva de nuevo una realidad, y lo festejaremos con mucho entusiasmo. Ojalá que eso pueda ser factible, porque todavía a los ojos de una persona que ha visto lo que ha sucedido en Venezuela y el poder que existe y la forma como lo manejan, todavía desconfiamos de que eso pueda llegar a volverse una realidad. Importantísimo, porque la participación que esperaban las organizaciones con fines políticos, como se denominan en Venezuela los partidos que participaron en este encuentro, aspiraban a que el 15% del denominado censo electoral en Colombia, allá se denomina padrón electoral, acudieran a las urnas a emitir su intención y su voluntad de voto. Pero superando las expectativas, según fuentes oficiales, participaron más de el 25% de los venezolanos habilitados para votar. Bajo esa perspectiva, parece que la oposición logró movilizar un grupo importante y María Corina Machado literalmente arrasó
con más del 90% de los votos válidos emitidos en este ejercicio electoral. Doctor Víctor Herrera Michels, desde su perspectiva, ¿este ejercicio pone en jaque al chavismo o es simplemente una actividad interna de la oposición y veremos cómo trasciende esta candidatura de María Corina para enfrentarse al mismísimo Nicolás Maduro? Dicho en otros términos, este ejercicio de la democracia en Venezuela manifiesta esa indignación y descontento que tienen la mayoría de los venezolanos, o simplemente el 25% de los electores no es una muestra representativa para empezar a creer que se puede dar un cambio en el sistema político venezolano. Gracias, Julio César. Sí, esa es una interesante pregunta, además porque ese 25% está respaldado por todos los venezolanos que se encuentran, como bien tú decías, por fuera del país, descontento quizás con el proceso que se ha venido desarrollando en Venezuela, lo cual significa un gran apoyo. Ahora, parece que lo que ha despertado a María Corina Machado es mucho más fuerte que lo que despertó en su momento Capriles o lo que pudo demostrar Juan Guaidó en su momento. Como decía el doctor Rangel, una efervescencia, de alguna manera una emoción en la gente para poder tener alguna esperanza, sobre todo porque ahora existe la mediación de los Estados Unidos en una especie de presión económica que hace posible el que pueda realizarse por fin las elecciones, o la gran posibilidad de que se hagan las elecciones en el segundo semestre del próximo año. Pero ello también significa de alguna manera la posibilidad de que vuelva Venezuela a renacer desde el punto de vista económico. Recuerde que para nosotros los colombianos Venezuela era el segundo socio comercial después de los Estados Unidos. Las exportaciones de Venezuela estaban en el orden de los 6.000, 7.000 millones de dólares, lo cual era muy importante. Hoy están, además después de la reconciliación o la relación de Gustavo Petro con Venezuela, están en el orden de los 600 millones apenas, recuperándose. Eso podría ser para Colombia un asunto muy importante. Además, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir de que Venezuela va a crecer por el orden del 4% este año, lo cual significa muy superior al resto de las economías latinoamericanas. Eso significa que hay un renacer económico y que este marco político que le acompaña muy seguramente va a ser el marco especial para poder volver a la democracia y relanzar de alguna manera o el renacer de lo que alguna vez fue Venezuela. Ese renacer del pueblo venezolano sin duda lo está esperando el mundo, no solo América Latina y Colombia, pero es un asunto en el que debemos decir desde aquí, deben resolver los venezolanos. La historia democrática de Venezuela le dio durante el siglo XX lecciones al mundo. Mientras nuestros países vivían cruentas dictaduras en los años 60 y 70, a excepción de Colombia, pero en América Latina las dictaduras, los regímenes totalitarios marcaban la agenda y la pauta regional. En Venezuela el modelo democrático se fortalecía. Hoy un gobierno como el de Nicolás Maduro, cuestionado en materia de derechos humanos, se ha sentado en Barbados con la oposición para iniciar este proceso de reconocimiento mutuo que encuentre salidas y alternativas a la crisis venezolana. Un impacto político que ha tenido consecuencias económicas, sociales y culturales. Esa modificación de un país que era receptor de población migrante, ojo con este dato, que muchos a veces no lo conocen a pesar de la cercanía. En Venezuela existían colonias grandísimas de españoles, italianos, portugueses, miembros de Europa Oriental, ciudadanos de toda América Latina llegaban a Venezuela y Venezuela llegó a recibir cerca de 5 millones de colombianos entre los años 70, 80 y 90. Esto hay que recordarlo permanentemente porque hay un concepto que a mí me gusta mucho de una escritora española que se llama Adela Cortina, que habla de la aporofobia y es el tratamiento despectivo hacia los pobres. El migrante no se trata igual según el poder adquisitivo que tiene.
No es lo mismo el dueño de una gran cadena de farmacias que ha crecido mucho en Colombia, como lo reciben aquí como un patrón, a aquel que viene buscando oportunidades. Y esto ocurre en todos los países que han tenido movilización, entre esos Colombia. Yo particularmente lo vi en Caracas. No era lo mismo un estudiante universitario que una persona que estaba buscando oportunidades de trabajo y de empleo en ese pujante y rico país. Digo esto porque hay que generar una conciencia social en el tratamiento a las personas que tienen que escapar por situaciones de estas características. Ausencia de oportunidades, crisis social y política, y darles otra mirada para comprendernos a nosotros mismos y que nunca vivamos una situación parecida, aunque ya en el pasado los colombianos hemos sufrido situaciones particulares, pero con ciertas semejanzas. Doctor Jesús Rangel Rachadel, para cerrar este apartado del análisis de las elecciones venezolanas, ¿qué viene ahora? ¿Seguirá el proceso de negociación? ¿Se tiene previsto un análisis de una fecha para estas elecciones? ¿Todavía falta mucho que acordar? ¿El camino está despejado? O como dijo María Corina Machado, este no es el final, pero es el principio del final. ¿A qué se refería la candidata de la oposición? Todavía queda mucho por hacer. Lo primero es que el gobierno debe cumplir con lo que ha ofrecido, que no es parte de lo escrito en los acuerdos de Barbados. Detrás de los acuerdos de Barbados hay muchos más compromisos que no conocemos. El gobierno americano le recordó que todas esas licencias que le había otorgado podían ser retiradas si no seguía cumpliendo con sobre todo la parte política, que es la que queremos resolver. Si el gobierno americano persigue que volvemos a tener más presos políticos, que no se cumplen los acuerdos políticos, que cambian las fechas de las elecciones, las ponen antes, hay una cantidad de variables que no sabemos, que no se han definido, pero que podría pasar que el gobierno de Maduro las cumpla. Esa es nuestra esperanza, que se llegue a un acuerdo con una fecha para las elecciones. En Venezuela normalmente las elecciones eran en diciembre y se entregaba el gobierno en enero. El chavismo la ha cambiado, lo ha puesto octubre, lo ha puesto agosto. ¿Cuándo va a ser las elecciones? Si fueran a ser en octubre, vamos a decir que por los anteriores cronogramas electorales, con 6 meses de antelación tendrías que ya establecer y publicar y eso, y tendrías que preparar todo lo que serían las postulaciones, por lo menos, fecha límite abril. A que ya en abril tendríamos que tener un cronograma electoral si las elecciones son en octubre. Eso está a la vuelta de la esquina. Abril es empezando la primavera y vamos a tener aquí mucho movimiento político. Si el gobierno lo deja para diciembre, entonces ya en junio tendría que estar informando su cronograma electoral. Como no sabemos cuál es la fecha, organizar un proceso electoral de parte de la oposición implica trabajar un poco a ciegas, porque la preparación de los testigos tendría que empezar a hacerlo ya, pero enseñándolo a la gente sin saber cuál es el mecanismo de votación, porque puede haber pequeñas diferencias, ¿no?, en el proceso de votar, y los testigos son los que tienen que saber eso para indicárselo a los votantes. Entonces, vienen de verdad días interesantes y meses interesantes. Cuando le digo días interesantes es porque lo que está aprobando el gobierno americano va a tener unos impactos fuertes en la economía venezolana, que tal vez no se van a ver de inmediato, pero ya economistas se han atrevido a decir que el año que viene Venezuela pudiera crecer a un 10% si el gobierno cumple con sus compromisos y se mantienen las licencias otorgadas por el gobierno americano. Así que la economía venezolana puede venir creciendo
Y como dicen ellos, no es lo mismo crecer 10% de 20 en el que estamos que 10% del 100. O sea, sería un crecimiento de 2%, pero es que aquí Venezuela es como un desierto donde tú le echas un poco de agua y ya empieza a crecer la hierba, empieza a crecer la fruta, empieza a crecer de todo. Aquí lo que necesitamos es que entre algo de dinero para quitarle a la sociedad uno de los principales problemas que está teniendo, que es un problema de consumo. 80% de la población no tiene cómo cubrir su día a día. Y parte de eso es que ha llevado al gobierno de Maduro a tener que ceder a las presiones económicas del gobierno americano para otorgarle a la oposición garantías políticas. Este panorama entonces en Venezuela abre una gama de posibilidades. Lo cierto es que cuando uno analiza la participación y acudieron a votar poco más de 525,000 personas frente a un padrón electoral bastante amplio, las preguntas que surgen es, ¿qué tan sólido está en este momento el movimiento en torno al partido de gobierno y qué tan importante es el respaldo popular de las bases del chavismo que, como bien decía el doctor Jesús Rangel Rachadel, en Venezuela los partidos saben movilizar muy bien a las personas y sobre todo mostrar el poder de la maquinaria. La maquinaria, que es un término que acá en Colombia se ha desprestigiado muchísimo, pero que en términos prácticos, maquinaria y burocracia hacen parte de los conceptos tradicionales de la democracia de partidos. Ese asunto de la maquinaria hace referencia necesariamente a la posibilidad de movilizar a los militantes y traducir la intención en votos. Una cosa es la intención de votos, decir yo voy a votar, y otra cosa es traducir ese deseo, esa aspiración en votos válidos. Y para eso se requiere toda una logística, una pedagogía y una actividad proselitista para motivar y movilizar a los electores. Eso es lo que se entiende en sentido clásico como maquinaria. La maquinaria aquí ha estado asociada a corruptelas y compras de votos que no tienen nada que ver con el concepto clásico de la maquinaria. Pero la participación electoral está entonces demostrada en ese deseo que tiene el venezolano de acudir a las urnas, y vimos cómo en los medios internacionales las comunidades venezolanas estaban participando. Yo estuve la semana pasada en el sur de la Florida y vi en algunos municipios, principalmente en Doral, donde hay una comunidad muy importante, un ejercicio electoral y una movilización de venezolanos votando, manifestando intención y traduciendo esa intención en votos válidos. Lo cierto es que celebramos desde aquí que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tenga estos canales de apertura, de diálogo, y que haya siempre una intencionalidad de resolver los problemas. Esperemos que esto llegue a feliz término y que no se quede solo en una conversación sin decisiones prácticas y efectivas. Sube la temperatura en el termómetro. Otro de los grandes sucesos en América Latina ha sido la elección presidencial en Argentina. Contra todo pronóstico, el candidato Sergio Massa ha vencido en estas elecciones y ha pasado a un balotaje con Javier Milei, quien, según las encuestas, lideraba la intención de voto. Algunos analistas preguntan cómo un candidato como Sergio Massa, ministro actual de Economía, en un país que tiene una inflación que ya supera el 100%, algunos analistas hablan de una inflación del 112% en Argentina, obtiene este respaldo popular tan importante, alcanzando más de 9.600.000 votos
el 36% casi de los resultados en esta contienda. Un tema de maquinarias, como explicamos ahorita, el peronismo sí que sabe movilizar a su gente. Ha cometido errores Javier Milei enfrentándose con el Papa, haciendo algún tipo de declaraciones desatinadas, como dedicarle el triunfo a los perros, que fue capitalizado por sus rivales políticos. Vamos a analizar este punto con los expertos que tenemos en el panel y, por supuesto, con el doctor Jesús Rangel Rachadel desde Venezuela. Doctor Nelson Amaya, desde su perspectiva, ¿qué es lo esencial que debemos analizar de estas elecciones en Argentina? Bueno, yo quisiera primero darle a la audiencia algo de contexto, porque a veces uno, en Venezuela, nosotros sabemos qué es Venezuela, la tenemos aquí tan cerca que la vivimos y la disfrutamos y a veces la sufrimos. Pero en Argentina sabemos mucho más del fútbol argentino que de la situación general del país. Argentina es un país que tiene más del doble de la extensión que de Colombia, y tiene 45 millones de habitantes, o sea, 5 millones de habitantes menos que nosotros. Tiene un Producto Interno Bruto casi del doble. O sea que si nosotros referenciamos extensión, habitantes y Producto Interno Bruto, Argentina es el 22º o el 24º país de tamaño en el mundo en general. El doble más o menos de la economía colombiana. Es un país que produce una riqueza extraordinaria en carne, en trigo. Ahora que hubo el problema en Ucrania, los argentinos se taparon de plata con el trigo. Lo mismo sucede con la soya. Es un país muy rico, es una gente altamente calificada, pero es una gente que políticamente está en pañales. Argentina se guió por un populismo de un militar grandilocuente que manejó la masa de la gente, porque el populismo es precisamente llegarle a la gente con unas condiciones de administrar sus emociones para volcarlos alrededor de unas ideas que le otorguen el poder absoluto a quien las propone y quien recibe ese respaldo. Así logró Juan Domingo Perón gobernar por 10 años Argentina en la época de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y desde esa época, después de las dictaduras que terminaron en el 83, el peronismo ha sido la estrella de la política en Argentina, al extremo que el peronismo se divide hoy en 3 sectores: peronismo de centro-izquierda, peronismo de centro y peronismo de centro-derecha. Casi que todos los candidatos que están a la presidencia de la República han tenido algún origen en el peronismo. Pero sorprendentemente, el señor Javier Milei, que es un hombre de 51 años, un hombre de 53 años, perdón, es un hombre joven, es un hombre que arrancó a hacer sets de televisión. Así arrancó Javier Milei. Él empezó a hacer programas de televisión y cuando se dio cuenta que tenía una capacidad de motivar a la gente, de emocionar a la gente alrededor de unas propuestas, saltó al escenario político. Y sorprendentemente, apenas obtuvo en el año 2021 dos diputados, no más, pero desde el 2020 había anunciado sus aspiraciones presidenciales y pasó a manejar la emotividad de la gente, en donde logró capturar desde cero prácticamente, desde cero, el 30% de la población. No podemos dejar de destacar el hecho de que ese señor, con solamente dos miembros de la Cámara de Diputados elegidos en el año 21, ha logrado movilizar el 30% de los argentinos. Hay un descontento gigantesco con el robo del kirchnerismo, con el robo del peronismo más populista, porque realmente ahí lo que tendríamos que destacar es cuál de todos ellos es más populista que el otro. Pero a pesar de que es sorprendente que lo haya superado, el ministro de Hacienda de la economía más chueca
casi que lindando con la venezolana que tenemos, del manejo económico más chueco que tenemos en Latinoamérica, haya logrado superarlo. Y lo supera precisamente por lo que el doctor Julio César Enríquez nos estaba mencionando, la maquinaria, la inercia del poder que sigue transformando el convencimiento de la gente de que si hay un cambio, ese cambio lo va a desfavorecer si ellos pelechan, se benefician de algo del Estado. De manera que aquí hay unas perspectivas bastante grandes de ver qué puede suceder con el rechazo, con la minoría, la persona que quedó de tercero, una mujer ya mayor, una mujer de 60 y tantos años, radical también, de origen peronista, pero anti-kirchnerista y anti-gobierno actual, de manera que, y ante Fernández, que es el presidente actual. De manera que en Argentina hay conmoción también alrededor de para dónde se mueve el populismo, pero sí hay una gente bastante importante motivada para sacar al régimen actual del gobierno. Patricia Bullrich, a quien hacía referencia el doctor Nelson Amaya, va a jugar un papel determinante en esta elección. Pasan al balotaje a una segunda vuelta Sergio Massa y Javier Milei. ¿Hacia dónde se irán los votos de Patricia Bullrich? Ya ella ha manifestado que no va a pactar con el peronismo, muy a pesar de que Sergio Massa acaba de decir que está invitando a los electores y a la sociedad argentina a un gobierno de unidad nacional. El discurso de Javier Milei está orientado a una de las palabras mágicas de la política: cambio. ¿Hacia dónde irán entonces esos electores? Doctor Víctor Herrera Mitchell, ¿cómo podemos ilustrar, para complementar este análisis de nuestros expertos, lo que está pasando en Argentina? Milei cometió errores en el lenguaje a lo último, fallaron las encuestas, porque han fallado 2 veces, ojo. En las elecciones PASO, que fueron las primarias en la Argentina, nadie, muy pocos encuestadores, creo que 1 o 2 de la cantidad de firmas encuestadoras que hay en Argentina, se atrevieron a pronunciar el triunfo de Milei como en efecto ocurrió. Y ahora que todos pensaban que Milei tendría la mayoría en la intención de voto, nadie dijo que iba a ganar en primera vuelta, pero que sí iba a obtener el mayor número de votos válidos. Ocurrió exactamente lo contrario y el ganador es Sergio Massa. ¿Qué debemos entender de esto? ¿Vuelven a fallar las encuestas? ¿Está la cosa complicada? ¿Cometió errores en la campaña el señor Milei? ¿Está capitalizando esa disputa de Milei con el Papa Sergio Massa, quien en un debate requirió a Milei diciéndole que con el Papa no se debía pelear y que le pidiera disculpas? Bueno, realmente muy importante la pregunta, Julio César. Yo creo que lo que acaba de ocurrir en Argentina es que no solo perdieron las encuestas, yo creo que perdió Argentina, de alguna manera. Se quedó para elegir o para escoger la rifa del tigre. ¿Usted sabe lo que es ganarse la rifa del tigre? Si uno se gana una rifa de un tigre, ¿a dónde lo va a meter? ¿Cómo lo va a alimentar? ¿Dónde lo va a llevar? ¿Cómo lo va a traer? Argentina se acaba de meter un gran problema en el sentido de cuál es el futuro. Por un lado, el exministro de Economía, que durante los últimos años, de un movimiento que durante los últimos años ha enterrado económicamente a Argentina, la segunda economía quizás de Latinoamérica. Y la tiene en el peor momento económico. Y ahí está, comandando. A pesar de que el 13 de agosto, que fueron las primarias, él había sido el tercero. Primero fue Milei, después fue la doctora Patricia Bullrich y luego el tercero, la tercera fuerza era la de Massa. Ahora pasó al primer lugar. Parece que eso le sirvió para poder alimentar la maquinaria en buen sentido y poder obtener este triunfo ahora. Pero por el otro lado, le va a tocar a Argentina elegir entre este hombre, que tiene la economía como la tiene, y su movimiento, y el otro, Milei, que es realmente un salto al vacío, que no se sabe desde la ultraderecha
qué va a hacer y cómo lo va a hacer y si tiene la capacidad para hacerlo. La gran perdedora allí, me parece, es Argentina, pero fundamentalmente porque Paulina Bullrich, que tenía de alguna manera unas mejores propuestas, quizás podría ser una esperanza para Argentina, desafortunadamente fracasó, pero no sabemos con certeza hacia qué lado se va a inclinar. ¿Por qué? Porque Bullrich, al contrario de lo que sucede con Massa, que es del peronismo, o Milei, que es de un movimiento emocional, de alguna manera, Bullrich es un conjunto de movimientos, es un partido, no es un partido en sí, sino una reunión de muchos partidos, de muchas variantes y muchas vertientes que seguramente van a tomar partido en uno u otro sentido. Lo que va a pasar el 19 de noviembre con la segunda vuelta presidencial de Argentina aún es una incógnita en el sentido de no solo quién va a ganar, sino para dónde va Argentina, que es lo más preocupante, hacia dónde va Argentina en el camino de poder recuperarse desde el punto de vista económico, que es el golpe más fuerte que ha recibido en los últimos años. Sin duda, la economía es un asunto complejo y que sea el candidato que hoy lidera el actual ministro de Economía en un país con esta afectación económica no deja de sorprender. Sin embargo, dicen algunos argentinos, comentaristas, expertos en el tema, que la política argentina siempre ha tenido esas particularidades. Yo me atrevería a decir que no es solo la política argentina. La política global tiene necesariamente algunos giros inesperados y algunas decisiones incomprensibles. Me gustó mucho esa metáfora de la lotería del tigre. Ahora, ¿a quién se refería con el tigre? No sabemos si son ambos los tigres o es un solo tigre. Lo cierto es que estos tigres tienen unas garras muy grandes. Ambos son los tigres. Se va a ganar Argentina la rifa del tigre porque no va a saber qué hacer después cuando llegue a la presidencia alguno de los dos. Y como decía el doctor Nelson, está el populismo en su furor. Alguna vez citamos el libro de Moisés Naín que habla de la revancha de los poderosos, de su último libro, que habla de los autócratas 3P, del populismo, polarización y posverdad. Los que practican eso y bajo cualquier ideología se encarnan en el poder, y es lo que estábamos viendo en el caso de Argentina. Pero mire usted lo que sucede, porque usted está poniendo el dedo en la llaga porque se está felinizando la política. Recuerde que la frase estrella, una de las frases estrellas de Milei, dice: no vine a guiar corderos, sino a despertar leones. O sea que usted está dando en el clavo. De todas maneras, se está felinizando la política argentina. Literalmente es una disputa de fieras. Milei con un discurso combativo, irreverente, retador, radical y despertando fervor en la resistencia, la indignación y el descontento, con una frase que ha tenido mucha historia en la Argentina: que se vayan todos. ¿Que se vayan para dónde? ¿Bajo qué criterios? Aparte de que sus medidas económicas como economista no dejan de generar controversias. La dolarización, lo hemos dicho aquí en este programa, per se no resuelve el problema inflacionario, ni la desigualdad, ni la inequidad. Y en América Latina tenemos ejemplos claros de eso. 3 economías dolarizadas que siguen con grandes problemas sociales, con sus diferencias: Ecuador, Panamá y El Salvador. Pero acabar con la moneda es un atentado a la identidad. Ahorita vamos a finalizar sobre eso. Doctor Jesús Rangel Rachadel, desde Venezuela, ¿cómo han tomado este triunfo de Sergio Massa, que entendería uno que el peronismo es el aliado tradicional del gobierno venezolano? ¿La oposición tenía alguna esperanza en el triunfo de Milei? Sobre todo porque vimos activamente al hijo de Jair Bolsonaro en Buenos Aires participando, agitando a los electores, animándolos, estimulándolos a respaldar masivamente a Milei. ¿Cuál ha sido el impacto mediático y cuál es su análisis desde Venezuela de este triunfo de Sergio Massa
¿Qué esperará a los argentinos? Como dicen aquí nuestros panelistas, ¿es la lotería del tigre? Yo tengo un problema. Mi hija vive en Buenos Aires. Yo he visto cómo ha venido avanzando la inflación. Los argentinos votaron por Milei, por su propuesta económica, que recordemos que la propuesta está construida por un economista norteamericano muy famoso. Pero al día siguiente, que ganó las primarias internas, Milei, que tuvo más votos, empezó a desarrollarse todo una tendencia en contra de él, de que la gente estaba teniendo miedo, no solamente por la dolarización, sino porque iba a afectar la burocracia. Eso de que se vayan todos también significa salir de una cantidad de empleados públicos que en Argentina, aunque usted no lo crea, resulta que hay muchos empleados públicos. Ellos pueden tener prácticamente 40% de su población empleada en cualquier nivel del Estado. Y una revisión de ese tipo puede llevar a que la gente se sienta que está en riesgo su situación personal. Eso aparte de que sí, las peleas con el Papa y que se ve como el Trump argentino. Nosotros en Venezuela, desde el punto de vista político, sabemos que Venezuela apoyó mucho al kirchnerismo. El cuento de la maleta, los $800.000 y los millones de dólares que Chávez le dio a Kirchner y a su esposa. Hoy por hoy, Maduro no está en capacidad de darle nada a nadie, a excepción de Cuba. Los venezolanos cuentan con el apoyo de Argentina, tan es así que cuando llegó Fernández empezó a desconocerse la posición política con respecto a los venezolanos y el apoyo al consulado que había allá. Entonces, aquí lo que sentimos más es como un aire fresco de política en toda Latinoamérica. O sea, la izquierda ha perdido un poco de apoyo. Patricia Bullrich dijo que no iba a apoyar a la izquierda, es decir, no va a apoyar a Massa. ¿Le pueda transferir sus votos a Milei? No se sabe. Hay bastantes dudas de que pueda haber una transferencia, que eso no es automático. Tal vez pudieran terminar quedando en libertad de votar por quien quiera y entonces el miedo va a hacer su efecto. Por otro lado, Milei no creció en votación. Eso es bien delicado. Se supone que si ganaste en agosto, si estás teniendo tanta presencia en los medios y si tienes una opción de ganar, ¿por qué no creciste? Ahí está el problema de Milei, que vamos a decir que Massa le hubiera ganado igual. Y pero tenías que haber crecido 2, 3, 4 millones de votos y no fue así. Así que pensar que es automático ya que Milei le va a ganar a Massa, yo tengo mis dudas. Aquí habrá que esperar a ver si la sociedad argentina se siente con miedo o no. Milei va a tener que bajar un poco su estilo, va a tener que suavizar su posición. Milei no cambió su esquema siendo presidencial. Entonces, si no suaviza su posición política, posiblemente no sume a esa votante que no va a tener candidatos y que piensan que entre Massa y Milei es lo mismo y que mejor siga el peronismo de alguna manera que irse a un cambio radical. Ya veremos qué pasa. Importante este criterio de lo que está pasando en Argentina, porque pareciera que en todos nuestros países se repite la misma historia con diferentes nombres y con otros autores. El mismo libreto, el mismo guión. Al final nuestros países están eligiendo el mal menor, el menos malo o las opciones que quedan. Y la pregunta entonces aquí hoy para nuestros expertos
es ¿qué pasa con la política? ¿Ha perdido la política el espíritu, el talante y el carácter que espera la ciudadanía? ¿Son nuestros políticos simplemente actores representando intereses y no se preocupan por resolver los problemas? Aquí hay un problema de conciencia moral y ética, sobre todo a quienes nos apasiona este tema. Y para ir concluyendo, porque cuando la conversación es tan grata, el tiempo pasa volando, yo le voy a preguntar al doctor Nelson Amaya, lecciones de estos dos procesos electorales en la Argentina y en Venezuela para Colombia. ¿Tenemos algo que aprender o es el mismo capítulo de una serie repetitiva? Caramba, Julio César, es un reto tratar uno de sacar lecciones, porque yo creo que un decálogo es muy poco, lo que puede uno, es un resumen demasiado ejecutivo, eso ni siquiera Moisés hubiera podido lograr en 10 mandamientos poner lo que uno debe aprender de lo que está pasando de la política en el mundo, y de verdad yo quiero avanzar en otros escenarios. Mire usted lo que está pasando en Polonia. Voy a ponerle el ejemplo para sacarnos un poquito del platanal, salirnos un poquito de aquí de la mata del plátano. Esa palabra está de moda, el platanal. Movernos a otros escenarios. En Polonia hay un movimiento de derecha populista que fue atacado por la Unión Europea y atacado por el propio Biden. Y sin embargo está sosteniéndose con su votación y su respaldo electoral. ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué está pasando en el mundo con las manifestaciones que hacen alrededor y el apoyo que le dan al rechazo a la acción israelí o el apoyo a Hamás? Uno no sabe qué motivan esas grandes decisiones. Ustedes saben que en 10 años, 1 de cada 3 vieneses, Viena, el centro de la cultura, de la música, la capital del imperio austrohúngaro, 1 de cada 3 vieneses va a ser musulmán. Ustedes saben lo que está pasando con esa invasión que se está sucediendo a todos los países de Europa para volcarse desde el regreso a la religiosidad de la guerra, porque ya no es territorialidad, sino religiosidad de la guerra. Estamos en un mundo muy cambiante, muy convulsionado, y lo único que nosotros podemos decir es que yo no quiero ser arúspice de lo que puede suceder en una semana en Colombia. No quiero pronosticar lo que va a pasar, pero sí me encantaría volver aquí a comentar lo que suceda. Porque sentarnos nosotros a decir quién va a ganar, quién va a perder, es un poquito especulativo. Luego de las reelecciones se verá a ver qué va a pasar en Colombia, porque realmente nosotros tenemos nuestras particularidades, hemos sucumbido también a unos episodios impulsados por el populismo. Nos hemos comido ese cuento, pero nos hemos comido el cuento porque la gente está cansada de que haya unas élites gobernantes que hablan primero de crecimiento y no de pobreza. Yo siento que la política ahora debe hablar primero de pobreza, primero de equidad, primero de justicia social, antes de crecimiento. El crecimiento es el elemento fundamental para llegar a la solución de estos problemas. Pero da la sensación de que se meten en la macroeconomía y al meterse en la macroeconomía descuidan a la persona, descuidan el valor que cada individuo tiene y el derecho que tiene a que el Estado se preocupe por él. De manera que las lecciones y las elecciones van de la mano en todas partes del mundo. Esperemos que nosotros demos alguna lección de reflexión, de cambiar los rumbos y de rectificar los cambios que se votaron en el año 2022. Le salió en verso, un hombre con una prosa tan fina y con una capacidad poética para narrar la situación, las lecciones y las elecciones. Allí está el punto y por supuesto
doctor Nelson Amaya, que vamos a comentar aquí lo que va a pasar el domingo en Colombia, y anunciamos desde hoy que tendremos un dispositivo electoral muy importante el próximo domingo en CTV Barranquilla, y por supuesto nuestros panelistas de hoy están invitados a ilustrar con su sabiduría, sapiencia y experiencia a nuestros televidentes este domingo después de que vayan a votar. Doctor Víctor Herrera Michels, lecciones de estas elecciones en Colombia, algo que aprender, o es el mismo cuento con otro narrador. Yo creo fundamentalmente, Julio César, que lo que está ocurriendo, y hemos venido insistiendo en eso, que la política de alguna manera ha pasado al segundo plano y la gente ya no está ejerciendo la política, sino la ciudadanía. Desesperados por la situación de desigualdad de los países, la situación inequitativa, lo que están es tratando de buscar alguna solución y que no sea ni de izquierda ni de centro ni de izquierda. Es decir, si decepciona a la izquierda encarnando la oposición, se van al otro lado. Si decepciona a la derecha encarnando la oposición, se van al otro lado. O sea, no tienen ningún reparo en hacerlo. Pero los políticos tradicionales y muchos de los nuevos están utilizando argumentos para valerse de esas necesidades y esa desigualdad, que es, como decía el doctor Amaya, es el populismo. Desafortunadamente el populismo, tanto derecha, de izquierda e incluso de centro, se está tomando la vocería de esa necesidad en general que surge como una oposición natural frente a una situación desesperada desde el punto de vista social y económico, frente a unas maquinarias, frente a un poder político permanente, frente a la riqueza del mundo y a la pobreza enfrentada allí, que está siendo hasta ahora el adalid, el líder de esas perspectivas tomándose el poder. Pero una vez llegados al poder, no corresponden a las expectativas de quienes le eligieron, de quienes escogieron, de quienes encarnaron, y empieza a voltearse el péndulo, empieza a irse el péndulo. Y vemos como ejemplo en Latinoamérica el ejemplo de Petro, que llegó al poder, y ve usted que en las encuestas no le va bien, el ejemplo de López Obrador, y no le va bien, el ejemplo de Boric en Chile, no le va bien, el ejemplo de Lula en Brasil no le va bien. Ahora estamos viendo el ejemplo que el 13 de agosto se vio y que no sabemos cómo va a terminar en la Argentina. La gente está ejerciendo la ciudadanía y la está ejerciendo de cualquier manera porque ya no cree en la política. Y desafortunadamente el populismo parece ser la nueva forma de hacer política, no solo en Latinoamérica, sino desafortunadamente en el mundo. Muchísimas gracias, doctor Víctor Herrera Michels, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Un abrazo para todos los televidentes, como no, y al contrario, un agradecimiento especial no solo por la invitación, sino además el compartir con personas con tanta sapiencia como los que hemos visto hoy aquí. Muchísimas gracias a usted, doctor Víctor Herrera, por estar con nosotros. Doctor Jesús Rangel Rachardel, lecciones de estos procesos democráticos para lo que viene. Aquí decimos que el tiempo de Dios es perfecto, una frase de Leopoldo López. Nos ha tocado vivir unas épocas tan duras, tan interesantes, de tanta división, que creo que es el momento de la unidad, de la esperanza, de mostrarle a la gente que tenemos que intentar el cambio, que eso pasa por ponernos de acuerdo. La democracia es el mejor sistema para vivir, pero exige que cada quien ceda un poco de su propia capacidad, de su fuerza para apoyar y construir un mejor país. Yo le deseo mucha suerte a los argentinos, a los colombianos y a nosotros los venezolanos, porque nos toca trajinar unas épocas todavía duras y que no tenemos muy claras cuáles son las soluciones, pero en todo caso tenemos esperanza. Sigamos trabajando, sigamos viendo, sigamos apoyando estos procesos y busquemos la mejor alternativa para nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Jesús Rangel Rachardel, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla, y un saludo a la hermosa Caracas. Muchas gracias a ti por la invitación y a estos panelistas, muy interesantes sus opiniones. Muchísimas gracias, doctor Jesús Rangel Rachardel. Y cerramos con usted, doctor Nelson. Lecciones, elecciones y, para que rime más, conclusiones. Maravilloso. Bueno,
ha sido un espacio fabuloso, excelente rato. Gracias por la invitación, Julio César. Compartir con el doctor Herrera, con el doctor Rangel, contigo, que tenemos tanto que aprender de ustedes y de las lecciones que nos dan las elecciones y nos da la vida. Las conclusiones es, la vida sigue, el animal sigue siendo político, como describió Aristóteles al hombre, el zoon politikon. Nosotros seguimos siendo unos animales políticos. La política cambia, las circunstancias se modifican, los cauces de los arroyos nunca son los mismos, las vías nunca son las mismas, la vida cambia. Demócritamente hablando, como decía el filósofo griego, existir es cambiar, de manera que para nosotros lo que hay que hacer es observar en cómo se relaciona ese cambio con el modus vivendi, con el retorno a la recuperación, como decía el doctor Herrera, de las condiciones de vida y la valoración del individuo como una persona que merece la atención del Estado. Muchísimas gracias, doctor Nelson Amaya, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gran abrazo. Lo hemos visto, las elecciones son la columna vertebral de la democracia. Sin la capacidad de expresar el respaldo o el descontento, las sociedades se quedan silenciadas por la apatía, la indiferencia o la exclusión. Elegir bien es el reto del mundo. Superar esa característica global de elegir lo que hay, lo que se tiene, lo que toca, es un reto personal. ¿Cómo elegimos? ¿Cómo decidimos? ¿Tenemos un criterio axiológico? La axiología es el sentido de los valores. ¿Cuáles son los valores de los líderes que referenciamos y respaldamos? ¿Cuál es su pensamiento, su criterio y su ideología? ¿No existen alternativas? La democracia está suspendida y cooptada por élites que no dan lugar a la capacidad efectiva de resolver problemas. O por el contrario, la democracia es, como su etimología, como su voz natural lo dice, el gobierno del pueblo, y tenemos los líderes que nos merecemos, como dicen algunos. No hay que ser utópico ni fantasioso, sino realista para entender que la democracia es el escenario propicio para la representación y para la participación. Participe de tal forma que se sienta representado. Y si no hay los líderes, atrévase a liderar los procesos. Allí está la clave de la voz mágica de la política. Cambio. Pero el cambio no es posible sin conservación. Usted no tiene que aspirar a ser un edil, un alcalde o un gobernador para cambiar su edificio, su barrio, su comunidad. Usted puede tomar la iniciativa y liderar un proceso que beneficie al vecino, al amigo, al familiar, al cercano, y desde ya puede iniciar el contagio que requiere la gente para mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Nos estamos viendo en todas partes.